a un equipo de ayuda humanitaria. Os tengo que contar primero la parte de los mapas colaborativos y luego hablaremos de este equipo humanitario en concreto y un poco de la iniciativa que queremos llevar después. ¿Qué es OpenStreetMap? OpenStreetMap es una base de datos. Esto a algunas personas les causa un poco de sorpresa porque se piensan que es un mapa, pero en realidad no lo es. ¿Vale? Es una base de datos. Una de las cosas que se hacen con esa base de datos son mapas. Entonces, esa idea de que en realidad lo que estamos guardando es información geográfica que además está mantenida de forma voluntaria por una comunidad, es lo que un poco tiene que quedar, ¿de acuerdo? Estamos construyendo datos. Esos datos están geolocalizados y esos datos están contribuidos por una comunidad, ¿vale? Esos datos se guardan y se almacenan de una manera que se pueda acceder y la manera de acceder a ellas es completamente gratuita y el acceso es libre para los usos que se quieran, respetando pues, una serie de licencias. ¿Y de dónde surge todo este tema de OpenStreetMap y de los datos colaborativos? Pues surge de la iniciativa de una sola persona. Hay una sola persona que en el 2004, no hace tanto tiempo, intenta hacer una mejora sobre un mapa que era propiedad del Ordnance Survey, que es como el Instituto Geográfico Nacional de Reino Unido. Y entonces él le pide unos datos a la institución le dice que esos datos no son accesibles, no se los pueden dar porque no está previsto por ley que se los den. Él le dice, bueno, pero es que yo tengo unas mejoras para hacer esos datos. Le dicen, mira, tampoco tenemos previsto una manera en la que gente de la calle nos haga llegar mejoras sobre esta información. Bueno, pues entonces me voy a hacer mi propio mapa. Y así empezó. Él empezó en Londres, que es donde vivía, a levantar las calles que tenía alrededor. Al poco tiempo consiguió un grupo de personas que lo siguieran y se fueron a hacer un levantamiento en la isla de Wight, al sur de Inglaterra, y digamos que fue un poco el principio de todo. ¿Y hasta dónde llegaron? Pues hace poco, en el 2014, con la celebración del 10º aniversario, pues se grabó un vídeo que quiero compartir con vosotros, ¿de acuerdo? En el que lo que vamos a ver es, a lo largo de los 10 años de vida de OpenStreetMap, cómo ha ido aumentando la cantidad de información que tiene, ¿de acuerdo? En el vídeo vamos a ir viendo cómo determinada información va como parpadeando, ¿vale? Cada vez que algo parpadea en pantalla es porque han hecho una modificación de los datos, ¿de acuerdo? Este es el principio, cuando empezó en Londres. Esto es 3 años después de haber empezado. Como vemos, en ocasiones algún país se ilumina de manera masiva y es porque algún organismo de ese país ha colaborado liberando un montón de cartografía que se ha incorporado a la base de datos. En Estados Unidos prácticamente todos los años hay una liberación de datos y se renueva prácticamente toda la base de datos.
Bueno, como podemos ver, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y que no es, ya no es precisamente cosa de 4 o 5 personas. Ahora veremos también un poco las cifras, cuánta gente está implicada en el proyecto. ¿Cómo se financia OpenStreetMap? OpenStreetMap se financia principalmente por las donaciones de la gente. Está constituida como una ONG, tiene muy pocos trabajadores que trabajan prácticamente en el mantenimiento de los sistemas informáticos y los gastos que están publicados y son accesibles en su web, pues están prácticamente dedicados a los gastos de informáticas y de comunicaciones. Actualmente, a fecha de 30 de mayo, prácticamente 4 millones de personas, 3.930.000 personas, que son usuarios registrados de la base de datos. ¿De acuerdo? 4 millones de personas que no están conectados todos a la vez, no es continuo. Normalmente, a lo largo de un mes, pues está en torno a las 40.000, 41.000 personas que están haciendo ediciones, y durante una semana la media normal pues está entre las 14.000 personas. O sea, 14.000 voluntarios trabajando a nivel semanal. ¿De acuerdo? La base de datos en estos momentos almacena ya casi 3.900 millones de nodos. Y al día se vienen a crear aproximadamente unos 2 millones de nodos. ¿Cómo es el trabajo de edición? Bueno, pues en esta página web es un proyecto en el que se está reutilizando la información de esa base de datos para pintar sobre un mapa las ediciones que se han realizado a lo largo de ese día en tiempo real. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el trabajo que ha realizado alguno de los voluntarios en cualquier lugar del mundo. ¿De acuerdo? Simplemente lo que está haciendo es coger esa información de la base de datos y volver a mostrarla, ¿no? Se usa para daros una dimensión o una idea de que es un proyecto global y que es un proyecto que está continuamente en construcción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, viendo unos datos agrupados por país, pues vemos que el país más activo es Alemania. Es la comunidad más activa, tiene unos 500 miembros activos, ¿de acuerdo? Durante el mes lo que llamamos de junio, ¿de acuerdo? España no está mal situada, estamos en el top 10, ¿vale? Estamos entre los 10 mejores. La comunidad española es bastante activa, también ahora luego hablaremos un poco de ella. Y por ejemplo, diariamente pues vemos que hay como unos 120, unas 130 personas que diariamente hacen algún tipo de edición en España, que diariamente hacen algún tipo de edición en la base de datos. Pero los fines de semana pues baja un poco, ¿de acuerdo? La media de creación de nodos en España pues está entre los 30.000 y los 40.000 nodos al día. En la propia página web de OpenStreetMap hay un listado de todos los usuarios y más o menos a qué comunidad pertenecen. ¿De acuerdo? La lista actual es de unos 150. Estos no son usuarios solo de la base de datos, sino que además, aparte de darse de alta en la base de datos, han dado un paso más adelante y se han identificado también como miembros de la comunidad. ¿De acuerdo? Que son dos cosas un poco independientes. Aquí en España las comunidades más activas de OpenStreetMap son Cataluña, que están en un proceso muy maduro de gestión de esos datos geográficos. Prácticamente están ya en un tema de mantenimiento de calidad y de homogeneización de las fuentes de información. Zaragoza, que es una comunidad muy activa en temas de accesibilidad, ¿vale? Y Burgos, que tiene posiblemente el mejor mapa de Burgos que existe, está
creado a través de los datos tiene más información que el propio ayuntamiento. La Comunidad Española se comunica a través de la lista de correos de OpenStreetMap. Es la herramienta principal de comunicación. Es una lista en la que te puedes suscribir de manera gratuita, no tiene una intensidad de correo muy alta y en la que pues, se van discutiendo las novedades y las necesidades de la comunidad. Además, hay una página web que es de tipo wiki, donde la comunidad pues, va incluyendo manuales, tutoriales y bueno, fechas de próximos eventos o tareas pendientes que quiera realizar la comunidad, ¿vale? Por otro lado, también hay un grupo de Telegram, que es una aplicación parecida a WhatsApp, donde la gente aquí es bastante más participativa. Este grupo es un poco más activo que la lista de correo, y este es más bien para resolver dudas de manera rápida, ¿no? Para no esperar tanto una respuesta vía correo. En estos momentos la comunidad tiene abierto, digamos, dos frentes muy grandes como futuro, ¿de acuerdo? Uno es el tema de trabajar en las importaciones. La base de datos tiene una licencia que hace que para incorporar información a ella se tenga que distribuir esa información, tiene que estar liberada de una determinada manera, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, recientemente, hace muy poco, el año pasado o el anterior, el Catastro cambió la licencia de sus datos, que ya estaban disponibles, pero no eran compatibles con OpenStreetMap. Ahora sí lo es. Entonces, ahora nos encontramos, como parte de la comunidad, nos encontramos con la tarea de coger toda la información que hay en Catastro e incorporarla en la base de datos. Eso no se puede hacer de cualquier manera. Entonces, estamos con un proyecto coordinado a nivel de provincia para ir municipio a municipio y aumentando la información sin deshacer la información o sin destruir la información que ya existía, ¿vale? Y también la comunidad está en conversaciones con el IGN para hacer algún tipo de colaboración. Esto está un poco todavía verde, pero ya está en marcha. Entonces, hay interés tanto por parte del IGN de ver cómo podríamos colaborar con ellos, como evidentemente por parte nuestra para tener una mejor información. Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda de OpenStreetMap o cómo funciona, porque ahora vamos a empezar con la segunda parte. Muy bien. Vamos a hablar del equipo humanitario de OpenStreetMap. Los datos libres, evidentemente, facilitan y benefician a la ayuda humanitaria, ¿de acuerdo? Sobre todo porque dan una facilidad y una posibilidad de acceder a la información que en momentos de crisis humanitaria pues no implica tener que tener o bien recursos económicos o bien depender de infraestructuras de otro carácter, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que los fines de OpenStreetMap, que es poner a la disposición de la mayor parte de la gente la mayor cantidad de datos geográficos, están muy alineados con las necesidades de la ayuda humanitaria. Entonces, lo que ocurrió fue que entre 2004 y 2010 nadie se había dado cuenta de que esta interacción era posible. Pero en 2010, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue el terremoto de Haití. Entonces, lo que vamos a ver es un vídeo muy parecido al que hemos visto antes, del 10º aniversario, pero en el que vamos a ver solamente los 20 primeros días del mes de enero de 2010, ¿vale? Centrado principalmente en Puerto Príncipe, que es donde fue, digamos, la parte más afectada del terremoto. Como vemos, antes del día 12 prácticamente nadie estaba haciendo nada en toda la isla, y a partir del terremoto empezaron a producirse un montón de ediciones e incorporar información a la base de datos.
Para que nos hagamos una idea, esto era el estado de Puerto Príncipe el día 12 de enero por la mañana. Se veían unas pocas vías principales, algunas de las calles y prácticamente nada tenía nombre. Entonces, ¿qué pasó? Que de manera voluntaria y sin estar coordinados para nada, la comunidad, después de enterarse del problema con el terremoto, empezó a editar. Y de una simple intersección de calles empezaron a editar la información geográfica que estaba disponible porque las agencias liberaron las imágenes satélite, empezaron a levantar calles, empezaron a levantar ríos, empezaron a levantar edificios y finalmente llegaron incluso a levantar dónde estaban los campamentos de refugiados dentro de la propia ciudad. En OpenStreetMap acabó estando el mejor mapa de Puerto Príncipe que había en ese momento. Evidentemente, esto significó que la gente que estaba en campo, que no tenía ningún tipo de información geográfica al respecto de cómo estaba Puerto Príncipe antes ni cómo estaba Puerto Príncipe después, porque uno de los edificios que se cayó fue el Instituto Cartográfico de Haití, matando a todos los cartógrafos menos a uno y dejando absolutamente fuera de juego cualquier mapa de Haití que pudiera elaborarse. Pues de repente voluntarios que sí conocían el proyecto empezaron a imprimir en tiendas de la Cruz Roja mapas para entregárselo a los equipos voluntarios de bomberos. Pero no solamente mapas de cómo se llega hasta tal barrio o cómo se llega hasta tal, sino que a las pocas horas, con la propia información que devolvían los bomberos diciendo en esta calle no se puede pasar porque hay barricadas o en este parque han montado un campamento de refugiados nuevo, esa información se estaba actualizando prácticamente en tiempo real y a la siguiente vez que salían, esa misma tarde o el día siguiente, tenían un mapa actualizado con esa información. Eso es una cosa que no había ocurrido nunca antes en una gestión de una catástrofe. Ni siquiera un gobierno muy organizado de un país con capacidad de respuesta ha tenido nunca esa capacidad o no había tenido nunca esa capacidad hasta que ocurrió esto. Entonces, esta respuesta, como os cuento, fue absolutamente voluntaria y no estuvo coordinada. A raíz de eso es cuando la comunidad de OpenStreetMap se da cuenta que aquí hay una potencialidad muy grande de ayuda para la gestión de catástrofes, de ayuda humanitaria. Y crea lo que llama el HOT, que es el equipo humanitario de OpenStreetMap. Y ahora, por las siglas en inglés, el HOT. La idea es que el HOT sirva de puente entre lo que es la comunidad y las organizaciones humanitarias. Esto nace como idea en agosto de 2010 y en diciembre el HOT se incorpora a la red humanitaria digital, que es una red que engloba a grandes compañías del mundo del GIS y de la cartografía y las pone en contacto con agencias que se dedican a la ayuda humanitaria, pues como Naciones Unidas o como la Cruz Roja o como Save the Children. La comunidad aporta un paquete de ayudas, ¿de acuerdo?, en la que simplemente la información geográfica es como la punta es simplemente la mayor parte de la información, pero no es solamente lo único que provee el equipo, ¿de acuerdo? Lo que hacen también es proporcionar una herramienta traducida a múltiples idiomas en la cual se puede aprender, ¿vale? Es el principal punto de entrada para aprender cómo crear información geográfica en OpenStreetMap, ¿de acuerdo? Estas guías y estos tutoriales de cómo hacerlo no existían antes de que existiera el HOT y ha sido el HOT los encargados de coordinarlos y de mejorarlos y de conseguir que estén traducidos a varios idiomas. Aparte,
dan estadillos de campo para cuando se está en campo recopilar esa información y luego pasársela a la gente que está en gabinete haciendo el trabajo. ¿Vale? También dan una serie de configuraciones para las herramientas que se utilizan para la edición de OpenStreetMap. Dan soporte con herramientas especializadas para la coordinación de equipos, ¿de acuerdo? El Tasking Manager, que se llama, que es la verdadera herramienta que permite, ahora sí, coordinar a toda la comunidad y que no haya dos personas, por ejemplo, trabajando en la misma zona y que el trabajo que está haciendo uno no se vea machacado por el trabajo que hace el siguiente. Y por último, lo que proporciona es una comunidad, ¿de acuerdo? Esto es el equipo de trabajo de IT que a lo largo de los años después evidentemente, porque en prensa la noticia se mantiene fresca durante el tiempo que toca, pero el trabajo que se realiza, el trabajo humanitario que se realiza en una localización puede durar años, ¿de acuerdo? Esta comunidad de IT, que es una de las, digamos, punteras, una de las líderes, porque es de las primeras que se creó, aún sigue trabajando pues, para mejorar y para tener el mejor mapa de IT. Con el tiempo, la propia OpenStreetMap y el propio HOT se dio cuenta que ser reactivos no era suficiente, que posiblemente era mucho más importante ser proactivos. Y entonces, en vez de tener a la gente esperando a que ocurriera una catástrofe o que ocurriera una desgracia, una catástrofe natural o una desgracia, podían, con ayuda de las ONGs y de las organizaciones humanitarias, detectar las zonas que estaban en riesgo en el caso de que hubiera una catástrofe para intentar ayudarles. Y entonces crean la organización que se llama Missing Maps. Missing Maps intenta realizar las mismas tareas que se hacen durante una catástrofe antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Cruz Roja ha identificado que hay posibilidades por las lluvias de que haya un brote de malaria en Malawi. Entonces necesita actualizar toda la información de las carreteras de Malawi con la información última que proporcionan las empresas de imágenes de satélite que les ceden las imágenes. Claro, ellos no tienen la fuerza de trabajo para actualizar toda esa información. ¿A quién recurren? Recurren al HOT y el HOT organiza sesiones de Missing Maps. ¿De acuerdo? Bajo esa idea se empezó una iniciativa de geovoluntariado en la Universidad Politécnica de Valencia, que ya tuvo una primera sesión de formación en diciembre del año pasado, ¿de acuerdo? La idea principal de esta sesión de formación era formar a los formadores, o sea, tener un grupo de gente que fuera capaz tanto de organizar trabajos en torno a una catástrofe como de crear esas iniciativas o atender a esas iniciativas proactivas que tiene la iniciativa de OpenStreet, de Missing Maps. Y entonces la idea que hay es crear una organización similar aquí en el Ateneo, ¿vale? Auspiciada por el Ateneo, utilizando sus infraestructuras, pues para aumentar la potencialidad que tiene el trabajar en estos casos. Esta es un poco la idea sobre OpenStreetMap y sobre Missing Maps y el equipo humanitario de OpenStreetMap que os queríamos hacer llegar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué nivel de formación hay que tener para pertenecer a un grupo como este? En realidad, el punto de entrada dentro de OpenStreetMap tiene unos requisitos muy bajos. No está pensado para que la gente necesite tener grandes conocimientos de cartografía para trabajar en esto. Hay una serie de indicaciones básicas, hay una serie de herramientas en las que hay que tener
un poco de entrenamiento, pero en realidad prácticamente si eres capaz de dibujar un punto en una pantalla haciendo clic con un ratón, ya puedes colaborar. No es complicado. Además, aparte del tema de la edición de datos o de completar información geográfica, en la organización de estos eventos se suele requerir mucha ayuda de logística y generalmente pues, de ayuda de coordinación, con lo que si realmente hay alguien que no tiene la capacidad para hacerlo o se lía y prefiere no hacerlo porque al final son datos que va a utilizar gente en campo y a veces da un poco de respeto el pensar que tú estás diciendo que hay una casa aquí cuando no la hay y vas a hacer perder tiempo a un bombero. Bueno, pues si uno no quiere asumir ese tipo de cosas, siempre hay trabajo que se les puede asignar. O sea, cualquier ayuda es bienvenida. Pero en general, para todo el tema de edición, el punto de entrada es realmente muy bajo. Una cuestión como evidentemente hoy ha sido un desastre, pero algunos vamos a seguir intentándolo. A mí me gustaría que nos explicases o que nos dijeras con cuánta gente es el mínimo necesario para montar un equipo. Nosotros tenemos un aula de informática aquí y un poco esta parte de logística o de bien hacer. Bueno, nosotros hemos llegado a montar sesiones de trabajo de 2 personas. O sea, el mínimo realmente es muy bajo, no hace falta, evidentemente, poner en marcha una logística, buscar gente que pague unos bocadillos y este tipo de cosas, pues, hombre, siempre se espera que por lo menos te aparezcan 15 o 20 personas para colaborar, ¿de acuerdo? Porque si no, pues efectivamente para eso lo hacemos en casa, que estamos más cómodos. Entonces, el mínimo, pues nosotros siempre decimos que por lo menos 5 o 6 personas, aparte de 2 o 3 para coordinar. Estaríamos hablando de 8 o 10 personas. Grupos cómodos, pues conforme la gente va teniendo experiencia, nosotros hemos llegado a organizar algunos eventos de estos con más de 60 personas. ¿Vale? Pero como mínimo, pues por lo menos entre 5 y 8 personas debería ser posible. Hago el planteamiento de otra forma. Si nosotros en el Ateneo conseguimos 10 personas que se comprometan de verdad a participar en un proyecto como este, que a mí me parece interesantísimo y me parece fantástico, con lo cual no os he felicitado, pero permitidme que os felicite. Podríamos contar con vosotros para arrancar este proyecto de colaboración humanitaria, porque realmente lo que es. Sí, claro, no habría ningún problema. Nosotros os podemos dar la formación, os podemos dar la guía, os podemos dar las guías maestras que tenemos nosotros para organizar eventos, que siempre viene muy bien aprender de eventos anteriores que se han creado, y una formación inicial en cómo trabajar en OpenStreetMap y cómo colaborar. No habría ningún problema con eso. Si vosotros conseguís manos para hacerlo, nosotros les enseñamos a las manos lo que tengan que hacer, eso por supuesto y por descontado. Aquí mis socios y yo lo vamos a hacer. Sí, sería, evidentemente, lo más fácil es empezar con la parte esta proactiva, ¿vale? Que además normalmente siempre que se pone en marcha un proyecto de estos proactivos hay tareas de diferentes niveles, porque hay niveles evidentemente, pues no es lo mismo, hay tareas para gente que tiene un nivel muy bajo de conocimiento de cómo funciona OpenStreetMap y luego ya hay otras tareas que son para gente que ya tiene más idea del modelo de datos o de coordinación, porque son pues segundas pasadas y cosas, este tipo de cosas. Entonces siempre para un evento proactivo es más fácil empezar y cuando la gente ya tiene experiencia ya se está capacitado para acudir a un evento de una catástrofe en el cual te vas a encontrar con situaciones que desconoces, claro. Es siempre más complicado hacerlo al revés. Claro. Vale, pues entonces, si aquí mis socios aceptan el reto,
probablemente os convoquemos de nuevo para septiembre, ¿os parece? Y de verdad... Coño, me lo hemos vendido mal. No hay ningún problema, o sea, nosotros... Sí hay problemas. Sí, bueno, pero entienden, o sea, que no hay ningún problema por nuestra parte. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacer crecer esto porque nos interesa a todos, ¿de acuerdo? Yo pienso que es una idea fantástica y es una solución realmente práctica. Para nosotros, como dice Perico, cada mano que enseñamos es unas horas que potencialmente esa persona va a echar. Entonces, para nosotros no hay ningún reparo en dedicarle tiempo a su difusión y ir a otra. Lo hacemos haciendo los 6 o 7 años. Y Missing Mouse es una buena manera porque no dependes de esperar a que ocurra, ¿no? Y cuando ocurre hay veces que el contexto pues no da tiempo a organizar y hemos estado mucho tiempo donde nos costaba mucho organizar cosas y lo de... El tema de geovoluntariado ¿tienes? El tema de geovoluntariado con UPV ha sido básicamente abrir las puertas para que en la Politécnica poder entrar, si hoy hay un terremoto, que mañana o pasado mañana no tengamos que estar pidiendo permiso y haciendo instancias y papeles para conseguir un aula y directamente esa puerta tenerla asumida que vamos a poder entrar. Entonces la idea de esa coordinación con la UPV ha sido porque primero ya veníamos de trabajar con ellos, claro, y segundo que tienen los medios. Entonces el poder contar con, olvidarnos de tener que andar buscando un aula donde juntar a 15 personas, eso nos facilita porque en un evento de este estilo necesitamos ser rápidos, porque cuanto más tardas, menos efectiva es la ayuda que das. Entonces si al día siguiente puedes quedar, mejor que en 48 horas. Y luego la ayuda, el tema de la precisión, o que esto es algo que hablábamos antes, o de la calidad de la contribución, no es algo que para gente, digamos, no tiene que dar miedo colaborar una persona por primera vez, porque la precisión geográfica no es tan relevante, por un lado, y la precisión semántica, en el sentido de si es una casa o es un almacén o es una escuela, es importante, pero no tanto. Porque también tener en cuenta que el uso que se hace de estos datos no es solamente que alguien vaya allí, sino que también se utiliza mucho para hacer una estimación de la cantidad de ayuda que hace falta. Entonces, solamente por dibujar los edificios, que parece algo que dices, ¿por qué estoy pintando edificios? Eso sirve a Cruz Roja y a las ONGs a hacer una estimación de la población, porque muchas veces ni se sabe. Entonces, haciendo una estimación de la población, pueden saber cuánta agua hace falta, qué tipo de saneamiento hay que llevar, medicamentos, etcétera, etcétera. El tipo de la calidad de la carretera, si puede ir un camión de un tamaño o no, ese tipo de cosas. Entonces, no hace falta los mismos skills, la misma habilidad levantando cartografía para una cosa de este estilo que ponerte a levantar aquí en Valencia, donde casi ya solo faltan los alcorques. Entonces, la calidad de una contribución en un evento de este estilo no es, o sea, es para cualquiera. Cualquier persona que sepa manejar un ratón puede colaborar. Simplemente es tener interés y ya está. Y nosotros estamos para ayudar. Hicimos una colaboración con el huracán. No, con el terremoto de Nepal. El terremoto de Nepal. En la escuela, en la facultad, con la gente de la asociación de estudiantes. Esa fue la penúltima, porque la última fue el huracán Matthew, que esa la hicimos en la Politécnica. ¿Crees que tenían la misma colaboración que con la UPV? ¿Es posible también que para hacer un aula? Con quien hemos conseguido tener, bueno, a ver, esto es un poco de formación profesional, porque venimos de esa escuela, ¿no? Y tenemos aunque bueno, tenemos relación con el Colegio de Geógrafos y con la Asociación de Estudiantes, pero digamos que la relación de más tiempo ha sido con la Politécnica. Entonces, a ver, a nosotros, sinceramente, a mí me da igual ir a un sitio que a otro. Es cuestión de tener un aula y conseguir reunir a gente. O sea, lo que sí que es cierto es que con la Politécnica hemos conseguido tener el compromiso de que, y digamos que a la gente de la consejería les ha dicho, estos chicos cuando vengan, que abrirles la puerta y que tengan acceso al aula, a este aula, porque cuentan con nuestro apoyo, bla, bla, bla. Entonces eso es lo único que necesitábamos realmente, porque ninguno tenemos un salón de casa tan grande como para organizar algo así. ¿Tenéis en cuenta los sistemas sísmicos
zonas donde hay más propensos a terremotos, quizás tenéis en cuenta eso de hacer más trabajo sobre esas zonas, sobre otras que son menos propensas a esos temas. Ahí, en ese caso, ¿en qué zona se va a actuar? Es más bien porque lo ha solicitado una organización humanitaria, ¿de acuerdo? En el caso que estaba poniendo de la Cruz Roja de Malawi es literal, ¿de acuerdo? Es un proyecto que se ha hecho. Entonces, si una organización humanitaria detectara o tuviera ese tipo de información, seguramente solicitaría un proyecto para colaborar en esas zonas. Hay muchos terremotos que el fuerte sucede a los 15 días de haber habido. Si estáis preparados para tener preparado ya el asunto por si llega el fuerte. En el sentido de la respuesta de la comunidad, dices, por la gente. No hay, o sea, generalmente no hay, y de hecho cada vez damos más talleres de ese estilo, no solamente nosotros, sino todos los voluntarios, cada vez la respuesta de la gente ante las emergencias es mayor. Entonces, no solo o sea, a veces el problema es, como indicaba antes Jorge, el problema es más bien al contrario, que tardas 2-3 días en reaccionar y ya no tienes trabajo que hacer porque lo han hecho los alemanes, los polacos o... Eso nos ha pasado, creo que en la penúltima organizamos toda la sesión, conseguimos la sala en geografía y cuando llegamos allí estaba casi todo hecho. O sea, ya la tarea realmente era difícil, era de la complicada porque era ya de validar datos y demás, no era el primer barrido de trabajo. La comunidad se organiza muy rápido, sobre todo en eventos o desastres muy, digamos, grandes. En cuestión de horas la gente ya se levanta de la cama si hace falta para conseguir imágenes de satélite. De hecho, ya se ha llegado al punto de que se organizan primero cartografiado del estado previo de la situación para luego mandar a otra gente levantar la cartografía de después. O sea, cambiar las imágenes sobre los datos levantados del previo para hacer una estimación del daño. O sea, ya no solo se cartografía cómo está, sino cómo estaba contra lo que está ahora, para también poder evaluar el daño, la cantidad de daño que se ha provocado. Ha llegado a tal punto, hay tal cantidad de ediciones alrededor de un evento así. No recuerdo si fue la de Tacloban, Yolanda, con ese, en cosa de 3 o 4 días hubo millones de ediciones a la base de datos. O sea, la cantidad de gente a la vez trabajando sobre una área más o menos pequeña era increíble. Eso tiene sus otros problemas técnicos también, pero esta movida se ha vuelto tan grande que ya tenemos problemas incluso para ayudar porque pues, se organiza, hay mucha gente queriendo ayudar. Sí. Pero bueno, aún así trabajo hay. Sobre todo con el tema o sea, en el tema reactivo es donde hay más problemas o sea, que no es verdad que haya problemas, pero que como tardes un poco más de la cuenta, te quedas sin trabajo, pero en el tema proactivo, todo el tema de Missing Maps... En Missing Maps hay trabajo para... Ahí hay trabajo para no... Sí, las ONGs no paran de dar de alta proyectos y... Sí. ¿Tenéis colaboración con el ejército? No, pero porque tampoco tenemos un contacto con ellos, en realidad. O sea... Pero tiene mucha mano de obra. No, ya, no tanto. Pero el ejército no hace cartografía desde hace mucho tiempo. El ejército español no hace cartografía desde hace mucho tiempo. Es muy probable que ejércitos utilicen esta cartografía que se genera cuando se va por ahí a... Bueno, el servicio geográfico del ejército es cerrado, pero bueno. Realmente quien le suministra la cartografía en España al ejército es el Instituto Geográfico Nacional. También hay que tener en cuenta que este tema del equipo humanitario es sobre todo en países en desarrollo, donde no hay cartografía. El terremoto del año pasado de Italia organizó sobre todo a la comunidad italiana, pero tenían mucha cartografía hecha y digamos que fue un tipo de coordinación totalmente distinta a lo del huracán Matthew, que fue entre sobre todo Haití y un poco también Cuba, pero sobre todo Haití. No tiene nada que ver la coordinación con la del año pasado en Italia. Es que Haití, yo he estado con un señor que estuvo en Haití, dice que aquello fue un desastre. Es un pleno desastre.
Es que no había nada. Cayeron casas, cayeron carreteras, cayeron... Y allí se presentaron, bueno, las ayudas llegaron tarde, mal. De hecho, con el huracán Matthew veías muchos edificios que eran de 2010, no de 2016. Sí, sí. Entonces la gente levantaba, por eso es importante lo del antes y después, porque es que el antes ya estaba fatal. Pero bueno. ¿Hay más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias. Y si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda, poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias.